Petróleo, política y conflictos religiosos en Ghana. Casi siempre cuando estos tres elementos se juntan, tarde o temprano estalla la violencia. ¿Será también así en Ghana? ¿Cuál es el papel de la Iglesia Católica en mantener y fomentar la paz de esta nación? Lo vamos a ver ahora en este su programa, Donde Dios llora. Desde hace tiempo, el país de Ghana en África ha sido considerado el ejemplo a seguir para las naciones de África. Ha gozado de estabilidad y un desarrollo impresionantes. Sin embargo, últimamente, los temas del petróleo, los conflictos religiosos y sobre todo también la política han sido causa de fricciones y tensiones crecientes. ¿Qué significa esto para el pueblo de Ghana? ¿Podrá salir victorioso adelante de estos nuevos retos? Para hablarnos de estos temas, nuestro invitado de hoy nos acompaña aquí en el estudio. Es el padre Martino Corazín, misionero franciscano. Padre Martino, bienvenido al programa. Gracias. Ghana ha sido y deberá seguir siendo un ejemplo para África, incluso para muchas partes del mundo. Ahora, últimamente se han manifestado algunas tensiones por estos grandes temas que hemos mencionado en la introducción: el petróleo, la política y el Islam. Vamos a hablar de esos tres temas. ¿Cómo va el desarrollo de la búsqueda y de la extracción de petróleo en Ghana? La cuestión de la extracción y la búsqueda de petróleo prácticamente sigue adelante bien. A nivel nacional, públicamente, no se habla mucho en estos días. Es decir, que se sabe que está funcionando, se sabe que está funcionando, que están extrayendo, que están vendiendo, pero prácticamente no hay números, no hay cantidades. Y lo único que aparece claramente de vez en cuando en los periódicos es el llamamiento a las autoridades del gobierno de hacer buen uso del dinero, para que no se repita lo que está pasando en Nigeria, donde prácticamente tiene muchas entradas debido al petróleo, pero prácticamente el mal uso del dinero favorece la pobreza entre la gente. Padre, la extracción también del oro y la exportación del oro en Ghana también ha sido una de sus grandes fuentes de ingresos y de estabilidad económica. ¿Podemos comparar, decir que la distribución de la riqueza del oro estaba bien manejada o mal? ¿Y podemos esperar algo parecido con el petróleo, por tanto? En cuestión del oro, el gobierno tiene un porcentaje asegurado todos los años, y creo que es alrededor del 12%. Y entonces el gobierno cuenta con este dinero. Después, lo que haga con el dinero exactamente no se sabe. O sea, el 12% de los ingresos de exportación quedan para el gobierno. Como impuestos o tasas que las empresas tienen que pagar al gobierno. Y eso en teoría es para el Estado y para la población. Para el gobierno y para la población. A raíz del petróleo han surgido algunos conflictos potenciales con Costa de Marfil. ¿Estos se han podido resolver de una forma constructiva y pacífica? Sí, apareció al comienzo cuando se publicó la noticia que había petróleo, y entonces la Costa de Marfil dijo parte de la zona donde está el petróleo pertenece a la Costa de Marfil. Pero desde entonces ya no se habla nada más. ¿Y usted qué se espera que va a suceder? ¿Habrá una positiva distribución? ¿Esto va a beneficiar al pueblo, quizás comparable con Arabia Saudita? Todos los deseamos y esperamos que prácticamente hagan buen uso del dinero para el bien de la gente. Entonces, para la construcción de escuelas, pozos de aguas, empresas, favoreciendo las empresas nacionales, etc. Yo pienso que intentarán hacerlo mejor, porque el gobierno ganés es un gobierno bastante serio, como se dice, y por lo tanto pienso que, basándose sobre la experiencia de las otras naciones y sobre todo en Nigeria,
pienso que ha aprendido una gran lección y que de verdad el dinero que venga del petróleo será utilizado para el bien de la gente. Así por lo menos lo esperamos y rezamos. De hecho, el año 2012 se ha marcado fuertemente por las elecciones de diciembre, tanto para el Parlamento como para la presidencia. Ambos van a ser electos en ese mes de diciembre del 2012. Esto ha provocado tensiones y llamamientos a la paz de parte de varios organismos y organizaciones. ¿Por qué las elecciones han provocado tanta tensión en una democracia relativamente madura, que ha llevado bien su democracia como Ghana? No, es normal que cuando hay elecciones haya también tensiones. Pasa en todas partes. Porque claro, el gobierno que está en poder, lógicamente, desearía continuar. El gobierno, el partido que está en la oposición, desearía ganar y eliminar al otro. Y entonces hay estas tensiones a nivel de la nación, pero son tensiones que relativamente han provocado tensiones, ¿cómo se dice?, de luchas, de contradicciones entre ellos. ¿Más a nivel político o entre, por ejemplo, grupos de la población, esas tensiones y los conflictos hasta ahora? Son intercambios de palabras entre políticos y entre grupos de gente. Nosotros esperamos, y por eso que también se organizaron estos movimientos de paz, encuentros de oración y llamamiento a la paz, para favorecer que de verdad haya este ambiente de paz, que no se repita lo que ha pasado en muchas otras naciones, que después se tenga que decir no, las elecciones no han sido bien organizadas o ha habido trampas y tenga que eliminarlas, etc. Y por lo tanto hay un ambiente bastante sano dentro de lo que cabe, bastante de paz. Pero por eso los ganeses, puesto que aman mucho la paz, quieren rezar y pedir que haya de verdad reine la paz. Es interesante. ¿Usted cree que esto refleja este llamamiento a la paz que brota en gran parte de la misma población? ¿Esto refleja la seriedad de las tensiones o refleja más bien el anhelo tan profundo de paz y amor a la paz del pueblo ganés? Yo pienso que refleja el anhelo de paz que la gente tiene. Más que las tensiones. Y entonces quiere, como decir, meter las manos adelante y decir, recemos por la paz, que haya la paz, para que no suceda, por ejemplo, que haya divisiones, odios o enfrentamientos entre nosotros. De hecho, cuando uno lee algunos de los comentarios que se dan en el Internet se presta mucho a comentarios anónimos, a veces por lo mismo muy rudos y agresivos. Se habla también en estos comentarios, por ejemplo, hablando del petróleo, de las etnias, y se nota que florece muy fácilmente este tema de los grupos étnicos. ¿Es una fuente de tensión en el tema de la política? Porque estrictamente hablando no están permitidos los partidos políticos basados en grupos étnicos, o las etnias no representan fuente de tensión en un proceso político en Ghana. Los grupos étnicos tienen su influencia, pero no creo que vaya a influir en las elecciones, porque los partidos que hay son partidos que prácticamente embrazan toda el Ghana, y por lo tanto no son solamente partidos limitados a un grupo o a una región, pero sino que tienen representantes por toda el Ghana. Que es de hecho lo que permite a la política ejercer su función de ser fuente de diálogo cuando no es que representa solo un grupo de personas. Y además por eso que normalmente el presidente siempre se elige después al vicepresidente, que puede ser del norte de Ghana, por ejemplo. Y de manera que, por ejemplo, el vicepresidente puede ser un musulmán. Y si el presidente es católico o de otra religión. Y esto para acoger un poco a todos y eliminar las diferencias, después de decir, nosotros nos habéis eliminado, pero puesto que están todos metidos juntos, y entonces es más fácil de colaborar. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado han sido positivas. ¿Estos se podrían ver afectados si hay un cambio de un partido o más bien se mantienen estables? ¿Qué es lo que usted prevé en ese sentido? No, yo pienso que se mantendrán equilibradas. La Iglesia, aunque favorezca y dice que la gente, los laicos, tienen que participar en la política como católicos, etc.,
y no creo que tengan a un presidente como de preferencia. Si este es, estamos contentos, y es otro, no estamos contentos y estamos en contra. La Iglesia quiere favorecer la paz, aunque sea que sea de un partido del presidente o que sea de otro partido. El norte de Ghana típicamente se define como islámico, más bien islámico. Es un poco parecido a la división que se presenta, al menos visiblemente, en Nigeria. Ahora bien, es interesante que el norte sea de mayoría musulmana cuando el cristianismo entró precisamente por el norte y no por el sur del país. Históricamente, ¿cómo se da esta división de norte y sur entre islam y cristianismo? El norte es claramente islámico, musulmán, y ahora el cristianismo entró por el norte, intentó entrarlo por el sur gracias a sus primeros misioneros, pero después, debido a las enfermedades, a la malaria, y se morían a los 3 meses que estaban ya, y ocurrió casi como un milagro que en el norte no llovía desde hace mucho tiempo, y entonces la gente, después de haberlo intentado a nivel tradicional con sus pastores o hechiceros, etc., entonces acudieron al misionero blanco, que era de los padres blancos, y el padre blanco entonces pidió, organizó un momento de oración, rezó, y la lluvia llegó. Y entonces esto fue un hecho milagroso, claro, y que atrajo a la gente, y toda la gente de aquella región se convirtió al cristianismo. ¿Y fue en el norte esto? En el norte, en la parte occidental, hacia la Costa de Marfil. Y esa parte, usted nos comentó en la primera entrevista que tuvimos hace tiempo ya, que esa parte de hecho se mantiene con una mayoría. Se mantiene católica y muy firme además en su fe católica. ¿Cómo es el Islam en Ghana? Yo definiría el Islam del norte un poco cerrado, prácticamente, un poco cerrado. ¿A qué se refiere con esto? ¿Las mujeres se tienen que cubrir, por ejemplo? Sí, las mujeres se cubren, y después también tienen sus leyes, y también las relaciones, por ejemplo, con las otras las religiones o Iglesia Católica, puede haber unos conflictos, pero son familias muy cerradas. Sin embargo, cuando las familias bajan al sur o al centro de Ghana, y aparecen más abiertas, se adaptan a la situación, conviven con los demás, y no hay ningún conflicto a nivel político, a nivel económico, a nivel religioso, a nivel social, no hay ningún conflicto. Incluso hay familias muy abiertas que dejan a los hijos, a las hijas, de elegir incluso la religión que quieran después. Eso ciertamente es admirable y no es muy común en el mundo musulmán. No es muy común, y yo concretamente en mis años pastorales en Suñani y también en Takoradi antes, y tengo muchos casos de chicas mayores de 20, 25 años y chicos que libremente han decidido ser católicos, y por lo tanto fueron bautizados, y también hicieron matrimonio en la iglesia, etc. Y las familias lo aceptan, acogen esta decisión de sus hijos. Y las familias las aceptaron muy bien. Usualmente un caso hay de una familia que al comienzo reaccionaron contra el hijo que se frecuentaba la iglesia católica, pero al cabo de 3 o 4 años prácticamente la familia se rindió y se reconcilió con el hijo, y lo reconocieron, y el hijo volvió al norte y muy bien acogido. Por tanto, era una familia de hecho del norte, que es quizás la parte más tradicional del Islam, pero aún ahí aceptaron la conversión de su hijo. Era una familia del norte que al comienzo le costó, porque debido a esta mentalidad un poco cerrada, pero al final se lograron entender las cosas, y para el bien del hijo lo acogieron. Bueno, y en ese sentido, pues, ¿a quién no costaría que su hijo cambie de religión? A todo padre le cuesta, claro, le costaría. Si hacemos una comparación entre la situación de Nigeria y de Ghana en relación con el Islam, en Nigeria ciertamente no es que haya un conflicto religioso, más bien es un conflicto que algunos grupos religiosos quieren convertir en un conflicto religioso, más bien son otros problemas de fondo. En el caso de Ghana, ¿cuál es la situación? Los conflictos, las tensiones que usted menciona en el norte del país, ¿son de naturaleza religiosa o son otros temas que están provocando estas tensiones? Según lo que se dice y la gente comenta,
Y parece ser claro que los conflictos en el norte, especialmente en Bocó, donde hay también el toque de queda, es debido más a cuestión de dominio de poder. Por ejemplo, el jefe que no está reconocido por el otro, y debido a la cuestión de tierra. La tierra pertenece a nosotros, no les pertenece a ellos, y estos motivos prácticamente son las causas de estas confrontaciones entre ellos. Puede ser que haya algo de religioso, pero no es muy claro, muy evidente. Es más bien social o de poder. Siempre es admirable ver el grado de espiritualidad del pueblo ganés. Es un pueblo que muy instintivamente acude a la oración y ven la dimensión espiritual de las cosas. Se ve en este año de elecciones 2012 que acuden a las caminatas por la paz, que acuden a la oración. Esto le permite a las iglesias, y en particular a la Iglesia Católica, desarrollar un papel importante de diálogo social. Sí, la Iglesia Católica tiene un gran papel que tiene que jugar, y es el de favorecer la paz. Y no solamente la Iglesia Católica, sino que también todas las iglesias continuamente rezan por la paz en Ghana. Y nosotros, por ejemplo, en la parroquia nuestra del Sagrado Corazón en Sunyani, todos los domingos en las oraciones de los fieles siempre hay una intención para la nación, para los que están en poder, para el gobierno, para los ciudadanos, para que haya entendimiento, paz, y que todos busquen el bien de todos. ¿Cuál ha sido el papel de la Iglesia, por ejemplo, en mediar esas confrontaciones en el norte? ¿Usted sabe si la Iglesia ha tenido un papel de poder mediar en esos conflictos, o más bien es espectadora que no puede intervenir? Lo que se leyó también últimamente en los periódicos, y es que los obispos se encuentran con los otros de las otras iglesias para mediar y para favorecer la paz. Y los obispos católicos de verdad han jugado un gran papel, favoreciendo y pidiendo y rezando por la paz. Hay estos movimientos de verdad. Un tema completamente aparte, pero creo que es interesante, y creo que a usted también le ha tocado encontrarse con él, y que nace de la misma espiritualidad tan profunda. Cuando hay una enfermedad, cuando hay un sufrimiento, típicamente se atribuye a alguna causa espiritual. Una de las manifestaciones de esto es que se acusa a personas de brujería, o de ser brujos o brujas. Incluso a veces se acusa a los niños y a los ancianos. Sí, el alma africano, el alma ganés, es un alma completamente espiritual. Por lo tanto, Dios siempre está presente, y los momentos de oraciones son momentos muy grandes, muy importantes para ellos. Incluso cuanto más dura, mejor para ellos. Y tuvimos recientemente las celebraciones y las procesiones del Corpus Domini, muy bien participada y con mucha fe, con mucha devoción. Y dentro de esta espiritualidad, y cuando sucede que hay una enfermedad, o hay un accidente o una muerte, lógicamente no hay forma de entender la causa, siempre viene atribuido un poco a la parte espiritual, que si es el diablo, que si son las tentaciones, que si el mal espíritu. También entre los católicos se plantean estas preguntas de una forma espontánea, de si hay una causa entre los espiritual. católicos se ha reducido, se ha eliminado, pero lógicamente cuando convive con otros, claro, la tentación de volver a pensar es normal. Y por eso que también, lógicamente, después los pastores de estas iglesias pentecostales, o estas iglesias fundadas por un chico con 2 o 3 discípulos, prácticamente atraen muchísimo, porque la gente no sabe la causa, quiere mejorar y quiere ¿cómo se dice? Encontrar soluciones a sus problemas. La salud, y lógicamente acuden a estos. Ha habido casos que se han acusado a niños, a personas, a mujeres de brujería, de ser brujo o bruja, y por lo tanto la causa del mal que reina en aquella zona.
y a veces algunas han sido atacadas violentamente, otros han tenido que marchar, etc. ¿Usted considera eso un problema real preocupante o es más bien esporádico y aislado? Creo que un poco esporádico de todas maneras. Lo que sí es preocupante es la mentalidad que todo viene atribuido al mal espíritu. Este es preocupante porque ¿Por qué es importante está dominando cotidianamente todos los días. Y en lugar de irse, por ejemplo, al hospital o de irse al psicólogo, siempre acuden al pastor, para decirlo así. Y después el pastor hace también cosas muy extrañas que acaban de ser después, como se dice, condenados o acusados de haber hecho cosas muy extrañas a las personas. Hablando de estos tres grandes temas, petróleo, política, islam, ¿qué pediría usted o cuál es el papel que debe jugar la comunidad internacional en apoyar a Ghana para que siga siendo este ejemplo que ha sido hasta ahora para el continente africano y de verdad, de hecho, para todo el mundo? Ghana es una nación muy estimada por la comunidad internacional, porque es un país democrático, porque hay paz, hay buena armonía entre las personas y también que ha experimentado un desarrollo físico, material, gracias también a la ayuda internacional. Y por lo tanto, naciones como el Ghana, la comunidad internacional de verdad debería de seguir sosteniendo para favorecer aún más su crecimiento y su madurez política. Y eso es lo que yo pediría a la comunidad internacional. No abandonar a naciones como el Ghana, sino favorecer la ayuda aún más para que de verdad se erija a ejemplo. Nigeria, todas las naciones de alrededor tienen estos conflictos. Y de verdad a veces es muy fácil de destruir a una nación en 5 minutos. Claro. Basta que haya unas bombas, que haya unos conflictos y se destruye todo lo que se ha construido. Por tanto, cuanto más se favorezca la paz, mejor es para la nación y para toda la comunidad internacional. También en lo que se refiere al petróleo, ¿puede tener una influencia en la comunidad internacional en evitar que haya corrupción? La comunidad internacional puede tener influencia, de todas maneras la comunidad internacional debería, por lo menos las empresas o las compañías que trabajan allá, debería de ser empresas, como se dice, humilde y no, como se dice, en búsqueda de poder, de aprovecharse cuanto más dinero, etc. Pero debería de trabajar allá explotando aquellas riquezas naturales, pero sin olvidarse de la nación donde las riquezas naturales están. Padre Martino, podemos acabar esta breve entrevista, que ya se nos está yendo el tiempo, con una oración para poner todo esto en manos de Dios y también con su bendición para los que nos siguen en la televisión y la radio y los que estamos aquí en el estudio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias por el don de la vida, por el don de los hermanos, por el don de la Iglesia y por compartir con nosotros tu vida. En este momento te pedimos por toda la comunidad internacional y particularmente por el país de Ghana y para sus habitantes, para que puedan continuar a experimentar y a disfrutar de la paz, que es un don precioso que solamente tú les puedes regalar. Te pedimos que ilumines la mente de los líderes de la nación, para que cualquier decisión que tomen, cualquier ley que formen, sea siempre respetando a las personas, para que pueda reinar la paz, la comprensión entre ellos y trabajando juntos puedan crecer en la parte espiritual, en la parte humana, en la parte social y material. El corazón de los ghaneses es un corazón espiritual que siempre piensa en ti. Dios Padre Todopoderoso, tú eres nuestro Padre, nuestro Creador.
bendice esa nación, bendice el mundo entero. Bendice también a los de la ayuda necesitada y a todos sus bienhechores y a todas las personas que trabajan aquí, para que por medio de ellos tú puedas continuar a realizar grandes obras y grandes milagros entre los pobres. También queremos rezar por los difuntos, para que les perdone los pecados que puedan haber cometido, para que puedan disfrutar de la paz en tu presencia por siempre. Y te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso os bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El padre Martino Corazín, misionero franciscano en Ghana desde 1991. Muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros aquí en su programa. Gracias a ustedes también por darme esta oportunidad. Gracias. Gracias a ustedes también, amigos, por habernos seguido en su programa Donde Dios Llora. Si quieren saber cómo pueden ser parte de la iglesia misionera en todo el mundo, cómo pueden apoyar la iglesia en Ghana, vean la información de contacto al final de su programa en la pantalla. Gracias por habernos acompañado, que Dios los bendiga y si Dios quiere, nos vemos aquí la semana que viene.